inicios de marzo del año 2015, una familia de apellido Hatzel se estaba desesperando porque la hija llamada Angelica, más conocida como AJ, de 18 años de edad, no había llegado a la casa. Ella normalmente salía con amigos, pero siempre pedía permiso, lo que hizo que los padres empezaran a preocuparse porque ella no les había avisado nada. Cuando la madre de AJ llegó a la casa después del trabajo, no encontró a su hija, pero sobre una mesa había un papel color rosa con un mensaje que decía lo siguiente: querida madre, con todo lo que está pasando, me cuesta lidiar con eso. Los padres de AJ sabían que su hija estaba pasando por mucho estrés con su primer año de universidad, su relación sentimental y también por problemas familiares. Con el tema de la universidad, ella llegó a mencionar que le estaba costando mucho y que al final era más difícil de lo que ella se imaginaba. Ella también en esas fechas estaba de vacaciones de primavera y hacía poco tiempo que había cortado su relación con su novio, un hombre llamado Josh Campbell. Y esto la dejó sumamente triste. Podemos decir que la dinámica familiar en general era bastante positiva. Ella tenía un padre biológico con el que no tenía contacto, entonces el esposo nuevo de su mamá decidió adoptarla. Por eso, en este video, a su papá adoptivo lo vamos a mencionar simplemente como su padre. Ahora, es importante mencionar que la madre de AJ tuvo 3 esposos. El primero fue el padre biológico con el que le tuvo a AJ. Después, cuando ella tenía 2 años, cuando AJ tenía 2 años, la madre se casó con un hombre llamado Zach Hoffer, con el que tuvo 2 hijas. Entonces, AJ tomó su apellido. Luego la madre se separaría de este hombre, de su segunda pareja, que fue cuando se casó con su tercera pareja. Estamos hablando de Wesley Hatzel. Nuevamente, AJ tomó el apellido de su nuevo padrastro, demostrando así el cariño que le tenía. Cuando ocurrió este hecho, la madre había echado de la casa a Wesley, a su última pareja, o sea, el nuevo papá, por decirlo de alguna manera, porque se enteró que el esposo había recaído en el consumo de sustancias ilegales, entonces se había mudado a un hotel cercano. Todo esto, todas estas situaciones, le dieron mucho estrés a AJ. Aunque su comportamiento no estaba siendo normal, la carta, al final de cuentas, tenía sentido con todo esto. Unas horas antes de que la madre hubiera encontrado esta carta, intentó llamar a su hija, pero ella no le contestaba y solo respondía por mensajes de texto. El padre también intentó comunicarse con ella, le preguntó dónde estaba, a lo que AJ le respondió por mensaje que necesitaba un tiempo a solas para pensar. Ella supuestamente estaba con sus amigos, pero no quería decir dónde, así que esa noche los padres se comunicaron con personas de su círculo, pero nadie la había visto. Al día siguiente, estamos hablando del 3 de marzo de 2015, luego de haber terminado la jornada laboral, los padres seguían sin poder comunicarse con su hija. Es más, ella ya no estaba respondiendo mensajes, tampoco estaba mandando ningún tipo de mensaje de texto. Entonces, de esa manera hicieron el reporte oficial de desaparición con la policía de Norfolk. Esa mañana del 2 de marzo de 2015, su madre la había visto a las 7 de la mañana. AJ estaba desayunando en la casa. La mamá salió para llevar a sus otras hijas al colegio. Ellos eran 3 niñas en total, o sea, AJ, que era mayor de edad, pero 2 hijas menores. Entonces la madre se levanta, ve a AJ, está desayunando, la lleva a las 2 hijas menores al colegio y luego se dirige a trabajar, al trabajo. La madre mencionó que había visto a AJ bien en ese momento y que nada le había llamado la atención. El padre aseguró que vio a su hija por la tarde en una gasolinera llamada Citgo porque ella estaba necesitando dinero. El padre le dio $200, le preguntó para qué necesitaba el dinero, pero la hija no le dijo nada en concreto. Su papá mencionó que AJ estaba usando una chaqueta de la Universidad Longwood, esa era la universidad donde su hija entraba, y esta era una campera que tenía su nombre bordado en el pecho, y este es un dato muy importante. Luego de esta interacción en la gasolinera, el padre se fue al hotel donde se estaba hospedando, mientras que AJ le dijo que estaba camino a la casa donde estaba viviendo con su madre y con sus hermanas. Justamente cuando las hermanitas volvieron del colegio, ellas mencionaron que la puerta de la entrada de la casa estaba abierta.
Pero AJ no estaba en ninguna parte. En la sala había ropa recién lavada, la mitad estaba doblada, mientras que la otra mitad seguía sin doblar. Parecía que AJ en ese momento estaba haciendo esto de doblar la ropa cuando de repente dejó de hacer esta tarea y se fue a algún lugar o algo le pasó en ese momento. Lo extraño era que su billetera, con dinero, estaba sobre el sillón de la sala. Esto decía que algo más había pasado. No era normal que ella saliera sin sus pertenencias. Después fue que pasó todo lo que mencionamos antes, lo de los mensajes de texto con los padres y también la carta encontrada. Además tenemos que decir que los padres aseguraron que la letra de la carta era de su hija. Lo que no tenía sentido con todo esto era que AJ jamás había dejado una carta escrita en el pasado, sino que si algo a ella le pasaba o tenía alguna preocupación, ella mandaba mensajes de texto. Todo esto era bastante sospechoso. Ellos vivían en una comunidad tranquila. AJ era muy querida, tenía muchos amigos. Además, era considerada la estrella de softball en su comunidad, lo que le hizo ganar el respeto de muchos. AJ no consumía sustancias ni alcohol y todo se perfilaba a que ella podría llegar a tener una vida exitosa. Aparte de esto, su personalidad era muy tranquila, no se peleaba con nadie. Aunque tenía muchos amigos en general, ella era considerada introvertida y tenía más amigos hombres que mujeres. Aunque inicialmente se llegó a pensar que pudo haber sido una huida voluntaria por todos los problemas y todo el estrés que ella podría haber tenido, los investigadores descartaron esto rápidamente porque nadie la había visto y no era normal en ella el renunciar o escaparse. Ella siempre luchaba por sobrellevar sus problemas hasta solucionarlos. Completamente todos sus amigos y también todos sus familiares dijeron que era imposible que ella se hubiera escapado. Algo más había pasado con AJ. Poco después, el caso tendría un avance significativo, porque alguien cercano a la víctima, supuestamente, había encontrado la tarjeta de crédito de Angelica, de AJ, algo que hizo que se convirtiera en sospechoso. Como ya sabemos, Angelica, más conocida como AJ, tuvo 3 figuras paternas. No sé si llamarle realmente a su padre biológico figura paterna porque nunca estuvo presente. Bueno, pero tuvo 3 padres en total. Su padre biológico y sus 2 padrastros. 3. Pero hablemos de su primer padrastro. Este hombre llamado Zach Hoffer, que fue la segunda pareja de su madre. Este hombre estuvo en la vida de AJ desde que ella era bebé. Cuando ella empezó a decir sus primeras palabras, ya le llamaba papá a Zach. Por años todos convivieron como una familia hasta que cuando AJ cumplió 8 años, Zach, que era su padrastro, y su madre se divorciaron. Aquí tenemos que mencionar algo bastante relevante. Zach, luego del divorcio, trató de adoptar oficialmente a AJ para que fuera su hija bajo la ley, pero la petición fue denegada por un juez por el tema del divorcio. Además, porque la madre en ese momento ya estaba en una nueva relación, que era la relación que estaba teniendo con Wesley Hatzel, que era su último esposo y también el nuevo papá de AJ. Con este tema del divorcio y de no haber ganado el juicio de adopción, las cosas empeoraron cuando el nuevo padrastro fue aprobado para adoptar oficialmente a AJ. En la mente de Zach, todos esos años que dedicó a sus hijas parecían no importarles, lo que hizo que estuviera muy enojado, triste y decepcionado. Y podemos decir que la gota que colmó el vaso fue el cambio de apellido. Esto además hizo que la relación entre Zach y AJ empezara a ser tensa. Esto era relevante para la investigación. Podría ser que Zach le hizo algo a la víctima como venganza. Lo que lo hizo aún más sospechoso fue que Zach empezó a llamar al detective muy de seguido para saber cómo estaba avanzando la investigación. Parecía que él quería saber todos los detalles para ver si lo descubrirían. Él fue interrogado en varias ocasiones como sospechoso, pero su coartada era bastante sólida, así que se veía casi imposible que él pudiera haber estado en el lugar cuando ocurrió la desaparición.
De igual manera, lo dejaron como persona de interés, por las dudas. Además, había más sospechosos, incluyendo los exnovios de AJ. Cuando las autoridades empezaron a investigar el caso como un posible crimen, lo primero que hicieron, aparte de interrogar a todo su entorno, fue analizar las evidencias que tenían. La carta no tenía sentido con cómo ella se comunicaba con sus padres. Los mensajes de texto tampoco eran normales. Las autoridades compararon los mensajes antiguos que AJ llegó a mandar con los enviados en la fecha 2 y 3 de marzo de 2015 y encontraron diferencias abismales. Muchas de las palabras y frases que se encontraron en estos mensajes no concordaban con cómo AJ se comunicaba normalmente a través de estos medios. Esto hizo analizar que quizás AJ había sido secuestrada y que alguien más estaba mandando esos mensajes de texto. A esta altura, el primer sospechoso era el primer padrastro, este hombre llamado Zach. El segundo sospechoso en entrar a la lista fue Josh, el exnovio de AJ. Muchas cosas sobre esta persona llamaban la atención. Cuando lo interrogaron, él dijo que supuestamente el rompimiento de la relación había sido una decisión de ambos, pero Josh estaba actuando de manera sospechosa. Por ejemplo, él no estaba ayudando en las búsquedas que se estaban realizando, no estaba con la familia de AJ, tampoco parecía preocupado o demasiado triste con la noticia de la desaparición. Cuando le preguntaron qué él estuvo haciendo en los días de la desaparición, Josh dio una coartada bastante sólida. Entonces, aunque no había sido descartado completamente, los investigadores siguieron buscando sospechosos. El 6 de marzo de 2015, 3 días después de la desaparición, un amigo de la víctima llamado Corey French, con el que había tenido una relación sentimental en la época de colegio, llamó a la comisaría porque había encontrado la tarjeta de crédito de AJ, supuestamente en la calle. Él mencionó que estaba caminando luego de salir del trabajo cuando de repente vio esta tarjeta en la vereda. O sea, de las miles de personas que caminan todos los días por esa zona, justo un exnovio y actual amigo de la víctima encontró algo así de relevante. Las probabilidades para que esto ocurriera son increíblemente bajas, lo que hizo que la policía prestara más atención a este individuo. Y la verdad es que las situaciones alrededor de este exnovio no se veían favorables para él. Corey mencionó que supuestamente él y AJ eran muy cercanos, muy amigos, pero que hacía meses que no la veía y no hablaba con ella. En cambio, la familia de la víctima contó otra versión. Cuando AJ y Josh, el último novio, ellos se habían separado, Corey aparentemente se había enterado de esta noticia e intentó volver con ella. El padre de AJ aseguró que su hija había mencionado que Corey estaba obsesionado con ella y que había que investigarlo más, porque lo de haber encontrado la tarjeta de crédito no era una simple coincidencia. Una semana después de la desaparición, estaba casi confirmado que Corey le había hecho algo a AJ. Porque si se acuerdan, el padre había mencionado que cuando vio a su hija en la gasolinera, ella tenía una chaqueta de su universidad. Bueno, esa misma chaqueta había sido encontrada en la residencia de Corey, detrás de un almohadón del sillón rojo que él tenía en su sala. Esto confirmaba que por lo menos Corey había mentido, porque en su entrevista él había dicho que no había hablado con ella hacía meses, pero en su residencia encontraron la chaqueta con la que había sido vista por última vez. Esto además se puede decir que es un comportamiento común en asesinos. Guardar algo de la víctima como un tipo de trofeo se ve más en asesinos seriales, pero también en asesinatos de personas que tienen vínculos cercanos con la víctima. En su segundo interrogatorio, los oficiales le confirmaron que él era el mayor sospechoso del crimen. Le hicieron preguntas más intensas para que confesara el hecho y en un momento le mostraron la chaqueta que encontraron en su casa. Corey se había quedado sorprendido y dijo que él nunca antes había visto esa chaqueta y que él no tenía idea de cómo pudo haber llegado hasta su casa. La policía no le creía porque aparte de la chaqueta estaba el tema de la tarjeta de crédito. Era obvio que Corey tenía algo que ver con esta desaparición, así que lo empezaron a presionar más y más. Corey no confesó,
Y porque las evidencias eran circunstanciales, no lo arrestaron y esa noche volvió a su casa. Pero él terminó quedando como el mayor sospechoso del posible crimen de Angelica A.J. Hatzel. Y con toda la razón. Díganme ustedes en los comentarios si todo lo que estamos describiendo acá no dice que Corey posiblemente fue el que le hizo algo a la víctima. El padre de A.J. se llama Wesley. Cuando él se enteró, y voy a aclarar por las dudas porque dijimos que le íbamos a llamar al padre, pero este es el segundo padrastro, el último esposo de la mamá de A.J. Bueno, él se llama Wesley. Cuando él se enteró de todas estas evidencias y que Corey tenía que ser el que le hizo algo a su hija, él quedó decepcionado porque la policía no lo había arrestado. Entonces, él empezó a hostigarlo y a acosarlo prácticamente. En un momento Wesley, el padre, se quedó por horas fuera de la casa de Corey con una corneta, la cual hacía sonar sin parar. En otro momento le envió una pizza con un mensaje escrito en la caja que decía: sé lo que hiciste. Y tenemos que ponernos en el lugar de los padres, aunque la mayoría no haría esto. Aquí estamos hablando de evidencias que lo enlazaban directamente con la desaparición. Y el padre, al parecer, solo quería que Corey confesara y así finalmente encontrar a su hija, que para ese momento ya se creía que estaba sin vida. El papá de la víctima además empezó a decirle a todos que Corey era el culpable. Todos en la comunidad lo empezaron a señalar, lo que hizo que tuviera dificultades con mantener una vida normal. Otros amigos de A.J. también empezaron a acosarlo y a reportar todos sus movimientos. Prácticamente lo estaban presionando para que dijera dónde había dejado el cuerpo, pero Corey seguía insistiendo que él no tenía nada que ver con la desaparición. 3 semanas después de la desaparición, nuevas evidencias se encontraron y aquí tenemos que retroceder un chiqui para entender bien todo lo sucedido. Cuando se encontró la chaqueta de A.J. en la casa de Corey, la persona que reportó esto a la policía fue un hombre llamado André Barr. Él era amigo de Corey y también era amigo de A.J. André siempre iba a la casa de Corey y en una de estas visitas, él vio la chaqueta, no le dijo nada a su amigo y directamente llamó a la policía. Así fue como la policía se enteró de que la chaqueta estaba en la casa de Corey. 3 semanas después, coincidentemente, este mismo hombre, llamado André Barr, encontró prendas de A.J. al costado de una carretera llamada South Battlefield Boulevard. Y esto hace que este caso fuera tan extraño, porque tiene demasiadas coincidencias con varios sospechosos. ¿Cómo podía ser que el mismo hombre que había encontrado la chaqueta ahora hubiera encontrado otras prendas en una carretera? Hasta ese momento, los exnovios estaban en la mira. Estamos hablando de Josh y Corey, también el primer padrastro llamado Zach, y ahora se sumaba André, el amigo, porque parecía extraño que justo él hubiera encontrado 2 de las 3 evidencias más importantes del caso. Pero cuando interrogaron a André como sospechoso, él dijo algo que cambiaría completamente esta investigación. No solo lo descartarían como sospechoso, sino que también descartarían a los exnovios, a Josh y Corey, y también al primer padrastro, a Zach. Ni se imaginan quién empezó a estar en la mira. André había sido llamado para ser interrogado. Le dijeron en ese momento que él estaba siendo sospechoso de la desaparición, lo cual le sorprendió increíblemente. Él dijo que no tenía nada que ver con el hecho y que simplemente estaba tratando de ayudar. Entonces le preguntaron sobre la coincidencia de haber encontrado las 2 evidencias, a lo que él dijo que no había coincidencia, que alguien le había dicho sobre esas prendas. Este alguien era el padre de A.J., Wesley Hatzel. André en su entrevista dijo que el papá de A.J., este hombre llamado Wesley, su segundo padrastro, se había comunicado con él para decirle que cuando Corey se convirtió en sospechoso, él entró ilegalmente a la residencia de este chico de Corey y encontró supuestamente la chaqueta. Como él había entrado de manera ilegal,
podría estar en problemas. Entonces le pidió que reportara lo de la chaqueta sin que lo mencionara para evitar que lo llevaran preso. Lo mismo pasó con las otras prendas encontradas al costado de la carretera. Con esta información, los agentes buscaron el historial de Wesley, el padre adoptivo de AJ, el mayor sospechoso en ese momento, encontrando que tenía condenas por entrar ilegalmente a residencias, otros delitos menores. Incluso cuando era más joven llegó a ser arrestado por robar un banco. Desde este punto, las evidencias empezaron a acumularse. El detective del caso buscó las cámaras de seguridad de la gasolinera donde supuestamente él se había encontrado con su hija. Cuando vieron las tomas de los horarios mencionados, incluso vieron también de horas antes y horas después, ni AJ ni Wesley estuvieron ahí. Nadie podía creer que el mayor sospechoso terminaría siendo el propio padre de la víctima. En el hotel donde él se estaba hospedando, encontraron armas en el techo donde estaba la ventilación y en la van blanca de marca Chevrolet que él usaba para trabajar, encontraron un dispositivo instalado para conectar su teléfono, que tenía un GPS. Ahí pudieron registrar cada punto del mapa donde Wesley había ido en la fecha de la desaparición y los posteriores días. Uno de estos puntos llevaba a una zona rural, a 1 hora al oeste de la ciudad, donde había una casa abandonada. Cuando los agentes fueron al lugar, la casa estaba descuidada, estaba muy sucia, pero no había señales de AJ. Hasta que, cuando fueron a la parte de atrás, encontraron un pequeño canal de agua. En medio de este canal había una tabla de madera, que al levantarla, vieron el cuerpo descompuesto de Angelica AJ Hatzel. Habían pasado 5 semanas desde su desaparición. La autopsia del cuerpo dio un resultado muy raro. La causa de muerte fue por sobredosis de heroína. Si se acuerdan, ella no consumía sustancias ilegales, entonces la pregunta era, ¿cómo pudo haber pasado eso? Pero también, si se acuerdan, Wesley había salido de la casa porque su esposa lo había encontrado utilizando sustancias y justamente esa sustancia era la que él consumía. En su habitación del hotel también habían encontrado esta sustancia. Y con todo esto, todo apuntaba a Wesley, el padre. Pero tenemos que decir que para ese momento las evidencias seguían siendo circunstanciales. Wesley hasta la fecha asegura que él no cometió el crimen, por eso no existe una motivación real, pero la policía cree que Wesley estaba atraído a su hijastra. Quizás intentó hacer algo con ella mientras estaba intoxicado. Ella posiblemente se resistió y ahí la obligó a consumir la sustancia, le obligó a escribir la carta y luego la asesinó. Pero esta teoría tenía que ser probada en el juicio y no existían evidencias que confirmaran que esto hubiera pasado. Después de que tratara de culpar a otros, de casi llevar a prisión a Corey, el exnovio, quien fue el mayor sospechoso porque Wesley implantó evidencias, después de haber fingido que estaba desesperado por encontrar a su hija, el jurado finalmente lo declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. ¿Quién diría que este hombre que parecía amar a sus hijas, que le dio su apellido a Angelica, a AJ, que en todo momento parecía el más preocupado, terminaría siendo el culpable? Me muero por leer los comentarios que tienen sobre este caso acá abajo, así que espero sus comentarios y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.